Buenas noches, chicos. Buenas noches. Profesora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Bueno, hoy día estoy reemplazando al profesor Efraín. Ahorita están con el curso es el curso de CAS y están en el tema movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? No sé si alguien me pueda decir sí o no para poder Señorita, compartir el material. ¿Perdón? ¿puede volver a repetir? No lo escuché muy bien. Que por el día de hoy estoy reemplazando al profesor Efraín, que vamos a seguir con el módulo en el cual se habían quedado. Si mal no estoy, se han quedado en el movimiento rectilíneo uniforme. Quisiera saber si es cierto o no es cierto. ¿Sí? Bien, supongo que sí, que su Sí, silencio. Ya. A Y ver, solo son sesiones. vamos a compartir la pantalla. Profesora, buenas noches, recién estoy ingresando. Israel Sinaragua. Buenas noches. Ya. Vamos a empezar con. Ustedes son de cuarto, ¿no es cierto? Ya. sí, profesora. Vamos a Sí, empezar con el profesora. movimiento rectilíneo uniforme. Ya. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme? Este es un movimiento básico o simple en todo lo que conlleva lo que es la cinemática en el curso de física y tiene objetivos. Uno de ellos es diferenciar una velocidad constante de una velocidad variable. La velocidad constante, ¿qué nos indica? Una velocidad constante es aquella que no presenta aceleración ni desaceleración en su movimiento. Caso que vemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en los autos o cuando uno maneja bicicleta. Por ejemplo, si está de bajada, le mete más velocidad y acelera más, pero en una subida no puede hacer lo mismo, por ejemplo, ¿no? No puedes meterle más velocidad e ir como si estuviera yendo de bajada. Ese es un movimiento en el cual no vamos a estudiar ahorita. El que vamos a estudiar ahora es algo irreal. ¿Y a qué conllevo o a qué me refiero irreal? Porque este movimiento nos indica que vamos a tener un móvil al cual le vamos a ejercer una fuerza y este móvil se va a ir infinitamente sin detenerse. ¿Por qué? Porque su velocidad va a ser siempre constante. ¿Y a qué me refiero con constante? Es que en la superficie en la que va a rodar nuestro móvil no va a presentar ni rugosidad ni algo de rozamiento para que le impida o que haga que se detenga. Eso quiere decir que nuestro móvil va a seguir trasladándose infinitamente. Y es algo irreal, ¿no? Que en el caso del día a día nunca vamos a ver. Siempre vamos a darle hasta velocidad a una canica, por ejemplo, y siempre va a llegar en un punto en que se va a detener, gracias a la rugosidad de la superficie en la cual está rodando. Y ya, y uno de los objetivos es ese, darnos cuenta cuándo una velocidad va a ser constante, entre comillas, irreal, y cuándo una velocidad va a ser variable. Por ejemplo, cuando hay aceleración o desaceleración de la velocidad. Y otro, te dice, es conocer las características y las leyes que gobiernan a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son sus características? Lo vamos a ir viendo ahorita al transcurso de la definición que le voy a dar más adelante. ¿Y cuáles son sus leyes? Pues bueno, una de las leyes es que no hay aceleración ni desaceleración, o sea que es nula. Y por ende, tu velocidad va a ser constante, rígida solo a una distancia y a un tiempo. Te dice, los movimientos, perdón, acá el movimiento rectilíneo uniforme tiene las siguientes características. Uno es la trayectoria que describe el movimiento, es una línea recta. Solo se va a ir, como les dije anteriormente, no vamos a ver el móvil
bajando ni subiendo. ¿Por qué? Porque eso conllevaría a una aceleración o una desaceleración. Y el móvil siempre va a ir recto. Otro es que la velocidad del móvil es constante. Como vuelvo a indicar, no hay aceleración y no hay desaceleración. Eso hace que la velocidad sea constante, que no suba ni baje, ¿no? Esas son dos características de este movimiento. Bueno, y ahora decimos que una velocidad es constante cuando su módulo, o sea, su rapidez y su dirección no cambian. Basta que la dirección de la velocidad cambie, a pesar de que su módulo sea constante, para decir que la velocidad no es constante. Eso quiere decir, como habrán visto ya en el caso de física, si es que lo han llegado a ver con el profesor anteriormente, es que la velocidad es un vector, el cual va a tener un módulo y una dirección. No va a ser lo mismo una velocidad que vaya hacia la derecha con otra velocidad que vaya hacia arriba, por ejemplo. Ahí es lo que ha cambiado es la dirección, mientras que el módulo es el mismo. Eso quiere decir que tu velocidad tiene que ser igual en su módulo y en dirección. No debe cambiar. Eso es lo que nos indica aquí. Dice que los diagramas que se observan, por ejemplo, de velocidad constante y variable, basta que la dirección de la velocidad cambie a pesar de que su módulo sea constante, para decir que la velocidad no es constante. En los diagramas se observan ejemplos de velocidad constante y variable. Por ejemplo, acá estos dos autos presentan la misma dirección y presentan el mismo módulo. Eso quiere decir que ambos presentan la misma velocidad. ¿Ya? Acá te indica también la velocidad es constante porque conserva su módulo y su dirección en línea recta. Eso quiere decir que ambos tienen la misma velocidad. Caso que no ocurre con lo siguiente. Por ejemplo, acá te dice la velocidad de un proyectil soltado desde un avión no es constante porque cambia de módulo y su dirección, entonces decimos que es variable. Por ejemplo, aquí te dice que este proyectil fue soltado en el aire. Su dirección es horizontal, con una velocidad de 1. En cierto tiempo, al momento que va cayendo, su velocidad en módulo cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque no es lo mismo tú que sueltes en una determinada altura, por ejemplo, un paracaidista, no tiene la misma velocidad al momento de salir del avión a medida que va bajando. ¿Por qué? Porque la velocidad de la gravedad, perdón, la aceleración de la gravedad le da más velocidad al momento que va cayendo. A más pasar el tiempo, aumenta su velocidad. Eso quiere decir que aquí los módulos son diferentes. Otro, su dirección. Este iba casi paralelamente al avión. ¿Por qué? Porque fue soltado. Pero a medida que va cayendo, su dirección ya no sigue al avión. O sea, ya no se va de largo con el avión. Va cayendo. Eso quiere decir que su dirección cambia y cae, ¿no? Entonces aquí claramente se ve que estas dos velocidades son muy diferentes, ya sea en módulo y en dirección. Ahora aquí te dice un punto muy importante. Te dice un movimiento es uniforme cuando el módulo de la velocidad del móvil no cambia a pesar de que pueden estar cambiando su dirección. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, esta es una línea. Este móvil va con 10 metros por segundo. A pesar de cambiar su dirección, como vemos, su módulo sigue siendo el mismo. En este caso te dice que es uniforme, es un movimiento uniforme. Y esto es lo que vamos a trabajar. No nos va a importar mucho la dirección, pero sí que el módulo sea el mismo y constante en cada segundo o minuto o hora que pase. Tiene que ser la misma velocidad y eso es lo que nos indica en este gráfico. Como acá te dice, en el diagrama observamos que la dirección de la velocidad cambia, pero la rapidez de 10 metros por segundo es constante. Luego el movimiento es uniforme. Volvemos a decir que el movimiento va a ser uniforme porque tiene 10 metros por segundo en cada punto, sin importarnos la dirección por la cual va. Ya simplemente esta dirección curva siempre la vamos a tomar como si fuera una recta. Bien, un punto a ver es que el móvil recorre distancias de iguales en tiempos iguales.
¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que a pasar un mismo tiempo, las distancias que va a recorrer gracias a que su velocidad es constante van a ser también iguales. O sea, al tener un tiempo igual, va a haber una velocidad igual y una distancia igual. Esa es la característica en la cual se rige este movimiento rectilíneo uniforme. Y de esto es lo que resulta nuestra única fórmula que no va a variar, que es la velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque cada una de estas constantes guarda una proporción que a medida que uno aumenta, el otro también va a aumentar. ¿A qué voy con esto? Que a medida que el tiempo, a que sea mayor tiempo, la distancia va a ser mayor y la velocidad va a ser constante, ¿no? La velocidad es la única que no cambia, siempre va a ser la misma velocidad. Pero el tiempo y la distancia sí van a aumentar o van a disminuir dependiendo de la velocidad. Bueno, uno de los casos que podemos encontrar en este movimiento rectilíneo uniforme es el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro nos indica, o como nos muestra en la gráfica, observamos a dos móviles, inicialmente separados una distancia de. Se dice que ese es en un cierto punto y que luego a medida que se le aplica a ambos unas velocidades 1 y 2 diferentes para que se encuentren, tiene que pasar un mismo tiempo, el tiempo de encuentro. Y este es el que vamos a hallar, pues que al final deducimos la fórmula. Se dice que inicialmente estaban separados una distancia de, pero al momento de pasar ese tiempo de encuentro, van a tener una distancia 1 y 2 diferentes para que se lleguen a encontrar. Y de aquí resulta que de 1 y de 2 son las distancias recorridas por cada móvil hasta el encuentro. Luego tendremos que la suma de la distancia 1 más la distancia 2 va a ser la distancia total. Esa es una de las ecuaciones que claramente se puede ver al momento de sumar cada tramo, como vemos en el diagrama. Ahora, pero nosotros sabemos, en base a nuestra fórmula, tenemos que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, si tenemos la distancia 1, va a ser igual a velocidad por tiempo de encuentro. Y la distancia 2 va a ser igual a velocidad 2 por el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro para ambos es el mismo. Lo único variable es la distancia y la velocidad que poseen. Ahora, reemplazamos esos dos valores en la ecuación 1 que teníamos inicialmente. Reemplazamos y factorizamos, como podemos ver, y nos resulta una ecuación aquí detallada, que es el tiempo de encuentro igual a la distancia total de separación entre la velocidad 1 más la velocidad 2. Esto es uno de los casos, cuando ambos tienen direcciones opuestas. Ahora el tiempo de alcance. Este se debe, o como podemos ver en el diagrama, a dos móviles que comparten la misma dirección. O sea que uno va detrás del otro. Y a esto lo vamos a llamar como tiempo de alcance. ¿Y a qué nos referimos con tiempo de alcance? Uno, tenemos que tener en cuenta es que el móvil que va detrás del otro tiene que tener una velocidad mayor para poder alcanzarlo o para poder llegar a su costado. Porque si fuera menor, nunca lo va a alcanzar. Muy al contrario, se van a separar más. Entonces, el tiempo de alcance es como vemos en el diagrama. Se observa, dice que en cierto instante la separación de dos móviles es d. En este instante la separación es d. Y que la velocidad del móvil 1 es mayor que la velocidad del móvil 2. Porque si no, no lo alcanzaría. Luego tendremos que el primer móvil alcanzará al segundo. Si suponemos que estas velocidades son constantes, el tiempo de alcance será. Las velocidades tienen que ser constantes, porque si uno aceleraría, tampoco sería alcanzado. Entonces, D1 y D son distancias recorridas por cada móvil.
Por ejemplo, para que llegue al punto de alcance, el móvil 2 tiene que recorrer una distancia 2. Y el móvil 1 tiene que recorrer esa distancia de separación más la distancia que recorre el otro móvil. Entonces, tenemos que, por tramos, podemos ver que la distancia va a ser igual a la distancia 1 menos la distancia 2. Entonces, sabemos que la distancia 1 es velocidad por tiempo. La distancia 2 va a ser velocidad 2 por tiempo. Y esto es igual a una distancia. Factorizamos y encontramos la fórmula del tiempo de alcance. Y que nos indica que la distancia es igual, perdón, el tiempo de alcance es igual a la distancia entre la resta de velocidades, que es muy diferente al otro, ¿no? Que era suma. Eso es el tiempo de encuentro cuando ambos tienen direcciones opuestas. Y el tiempo de alcance es una resta porque uno tiene que alcanzar al otro, o sea, tienen la misma dirección. Mientras uno huye, otro lo alcanza. Ahora, otro caso que también vamos a encontrar en este tema es el tiempo de cruces. Como hemos visto anteriormente, una de las características que se le da a los autos o personas, animales, lo que vayamos a usar como móvil, una de las características es que estos móviles no poseen dimensiones. No tienen un largo, no tienen un alto, no tienen un ancho, solo son puntos que se manejan con una velocidad y en una distancia dada, con una velocidad dada, con un tiempo que se mide o que se da. En este caso, el tiempo de cruce, algunas veces nos van a dar la distancia o la longitud de nuestro móvil. Ya no va a ser usado como un punto. Como vemos en este caso, en el diagrama observamos un tren con velocidad. Por ejemplo, un tren con velocidad V, que debe cruzar un túnel, sea L1 la longitud del tren y L2 la longitud del túnel. Tendremos que el tiempo para que el tren pase por el túnel será, en este caso, para que el tren pase por completo, no podemos medir desde la parte delantera del túnel. No la podemos medir. Tenemos que medirla de la parte trasera. ¿Sí? Tenemos que medirla de la parte trasera. Entonces, para que todo esto pase, todo este tren pase por el túnel, tenemos que tomar el último punto del tren. Y ese punto del tren tiene que recorrer L1 y L2 para que pueda terminar de cruzar el túnel. Es por eso que tenemos esta fórmula. El tiempo de cruce, o sea, para que todo el tren cruce el tren, para que todo el tren cruce el túnel, tenemos que usar esta fórmula. Va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Y aquí tenemos que el tiempo de cruce va a ser igual. Esa distancia total va a ser la longitud de ese túnel más la longitud del tren. Entonces la distancia es L1 más L2, dividido entre la velocidad del tren. Este es otro caso que vamos a encontrar, o vamos a encontrar este tipo de problemas en este tema, ¿no? Para tener en claro más o menos en qué consiste. Que ya no veamos a nuestro móvil como un punto, sino que ya lo veamos como una distancia más a recorrer. Si es que tiene que cruzar ya sea un puente, ya sea un túnel, ya sea el semáforo, va a ser diferente. Seguimos avanzando y vamos a tener esta memotecnia con respecto a la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. De movimiento rectilíneo. Del movimiento rectilíneo uniforme, la memotecnia que tenemos es la siguiente. Con respecto a si trabajamos tapando el triángulo que tenemos enfrente. Si tapamos una parte, vamos a saber el valor de esa parte que tapamos. Por ejemplo, acá, tapando la velocidad, obtenemos. Si tapamos la velocidad con un dedito, podemos ver que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Si tapamos la distancia recorrida, obtenemos
que la velocidad por tiempo va a ser igual a esta. Si tapamos el tiempo, obtenemos que es igual a la distancia sobre la velocidad. Esta es una memotecnia, solo es una fórmula que se puede despejar y puedes tener el valor de 3 variables o 3 constantes, ¿no? Seguimos avanzando. Y vamos a tener los problemas. Pero primero vamos a revisar su módulo. Este es el material que yo he trabajado, pero quisiera ver qué es lo qué puedo añadir más con respecto a su material de trabajo. Por ejemplo, acá el movimiento rectilíneo uniforme dice que es el movimiento en una recta donde el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso es lo que claramente hemos visto en el diagrama que les dije, ¿no? Que les mostré. Una de sus características es que la trayectoria es rectilínea. Ya les dije, no va a haber curvas, no va a haber subida ni bajada del móvil. Siempre va a ir en un plano recto. Otro es que la velocidad es constante, no va a presentar aceleración ni desaceleración del móvil. Siempre va a tener un movimiento infinito, ¿no? Si la superficie en la que rueda también es infinito. La aceleración no existe, es decir, vale 0. O sea que no va a subir ni bajar la velocidad. Acá igual le mostramos la única ecuación a manejar en este movimiento rectilíneo uniforme. En este punto, la distancia puede ser representada por muchas letras. Por ejemplo, en mi caso yo le puse una D. Acá la distancia o espacio, que también es equivalente, se representa por una I. Pero a diferenciar eso, la distancia es la distancia y siempre tómenla como D o E, pero sepan que la distancia es la longitud que se va a recorrer por el móvil en un determinado tiempo con una velocidad dada. Ya, estas son las 3 maneras de despejar la velocidad, la distancia. Y acá te doy o te dan ejemplos, ¿no? Te dice que un galgo viaja a una distancia de 200 metros en un tiempo de 25 segundos. Un galgo. Te da la distancia en metros, te da un tiempo de 25 segundos. Te dice a qué velocidad estuvo viajando. ¿Qué es lo que quieres hallar? Es la velocidad. Podemos usar esta fórmula de aquí. O la derivación, ¿no? O el despeje de la velocidad de este punto. Primero, saber los datos. Ojo, si anteriormente han visto, esta fórmula netamente va a servir si es que te dan una velocidad, una distancia y un tiempo en unidades internacionales o en unidades similares. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, te dice la distancia es 200 metros. Ya, ese es tu E, 200 metros. Tu tiempo es 25 segundos. Tu tiempo es 25 segundos. Acá mi velocidad no me puede salir kilómetros por hora, por ejemplo, o millas por minuto. No me puede salir. ¿Por qué? Porque tengo metros y segundos. Eso quiere decir que mi velocidad me va a salir en metros por segundo. No me puede salir en otras unidades, a menos que yo lo convierta después de hallarlo. Eso es muy distinto. Ahora te dice, empleamos las siguientes ecuaciones y calculamos la velocidad que emplea el galgo en recorrer dicho tramo de E igual a 200. Como les había dicho, ha usado la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo o el espacio sobre tiempo, ¿no? Que es lo mismo. Te dice que reemplazamos mi E es 200 entre mi T que es 25, entonces 200 entre 25 es igual a 8. Entonces la velocidad del galgo será 8 metros por segundo. Entonces el galgo emplea una velocidad de 8 metros por segundo para recorrer 200 metros en 25 segundos. Otro ejemplo que se le muestra en el material es que te dice, un alumno sale de su casa todos los días a la misma hora con velocidad constante. Ojo. Te dice que sale a la misma hora con velocidad constante. Ya te está diciendo velocidad constante, entonces es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Te dice llegando a clase a las 4.
Pero si duplica su velocidad, llega llega una hora antes. ¿A qué hora sale de su casa? ¿O a qué hora parte? Acá netamente te están dando dos casos. Uno, cuando sale una hora y llegan una hora dada al colegio, perdón, a sus clases, recorriendo la misma distancia con una velocidad. Y otro, cuando te dice que tiene el doble de velocidad, la distancia es la misma y el tiempo se reduce a una hora. O sea que tienes dos variables, dos ecuaciones. Vemos el primer caso. Te dice cuando todos los días llega a las 4 p.m. Su velocidad va a ser una velocidad A, su distancia es una X, no sabemos cuánto es su distancia, y el tiempo va a ser un TA. Empleando la ecuación, mi distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo del alumno. No tengo nada que reemplazar, acá no tengo datos, no tengo nada. Ahora, en el caso 2, cuando su velocidad se duplica, llega una hora antes. Entonces, su velocidad ya no va a ser VA, va a ser 2VA. Ahora, te dice que el tiempo se reduce una hora antes, o sea que llega una hora antes. Entonces va a ser ese tiempo que antes llegaba menos una hora. La distancia es la misma, de su casa a sus clases es la misma, no se ha alargado ni se ha reducido, entonces va a seguir siendo X. Ahora, aplicamos la fórmula que espacio es igual a velocidad por tiempo, pero ahora mis datos son distintos. Mi espacio sí sigue siendo X. Mi velocidad ahora es el doble. Y mi tiempo es menos una hora. X aquí, en ambas ecuaciones, en la 1 y en la 2. Entonces los igualamos, igualando 1 y 2. Tenemos que velocidad del alumno por el tiempo del alumno va a ser igual a 2 veces la velocidad del alumno por el tiempo del alumno menos 1. Dice, frente a frente se eliminan los valores de BA, luego queda. Simplificamos los valores de la velocidad del alumno. ¿Por qué? Porque son iguales y estamos en una multiplicación. Cuando estamos en una multiplicación podemos simplificar naturalmente. En este lado queda el tiempo del alumno igual a 2 veces el tiempo del alumno menos una hora. Y acá podemos poner 2 a multiplicar a ambos miembros. Entonces sería el tiempo del alumno igual a 2 veces el tiempo del alumno menos 2. Y acá despejando el tiempo del alumno salen 2 horas. Eso quiere decir, dice que el alumno parte a las 2 para que luego posteriormente esté llegando a las 4. ¿Qué es lo que te pedía el problema? ¿A qué hora parte de su casa? Entonces el alumno parte a las 2 p.m. Y simple, así solucionamos este ejercicio. Seguimos con seguimos con problemas para ustedes. Acá te dice, tienes un tren de longitud igual a 200 metros. Tiene una velocidad de 140 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo pasará por delante de un semáforo? A ver, acá tu móvil netamente ya no es un punto. Este móvil tiene una longitud. Y como les dije anteriormente con el tren, por ejemplo, para que pueda pasar por cierto punto, cierto lado, tiene que pasar todo el tren completo. O sea, no puede pasar solo la primera parte, no la mitad. No, tiene que pasar por completo. Eso quiere decir que su distancia va a ser 280 metros y su velocidad va a ser 140 metros por segundo. Entonces, vamos a resolver este ejercicio para que puedan solucionar su material también. Ya, vamos a ver, acá vamos a solucionarlo. Uno de los datos que te dan es la velocidad. Te dice que es 140 metros por segundo. 140 metros por segundo. Y otro es
la distancia, que es 280 metros. Tu D es igual a 280 metros. Te pide hallar tu tiempo. El tiempo es lo que te pide. Entonces, solución. La solución sería, ¿qué fórmula podemos usar? Por ejemplo, nuestra fórmula. Tapamos tiempo. ¿Qué nos queda? Distancia sobre velocidad. Aplicamos eso entonces. Va a ser tiempo. Tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Esa es nuestra fórmula. Como vuelvo a indicar, según las unidades que nos den los datos, va a resultar nuestro tiempo. Por ejemplo, ahí la velocidad es metros sobre segundo. Entonces, nuestro tiempo nos tiene que salir en segundos. No nos puede salir Profesora, en... Perdón. Sí, dígame. ahí es velocidad 149 y 140. Perdón. 140. 140 es, pues. Sí, 140. Ya. Nuestro tiempo nos tiene que salir en segundos. No nos puede salir ni en minutos ni en horas. ¿Por qué? Porque lo que rige el tiempo es la velocidad, porque nos dice metros sobre segundo. Entonces seguimos reemplazando. Nuestro tiempo va a ser igual. Distancia. ¿Cuánto es? 280. Entre 140. ¿Cuánto será eso? Sería 2 segundos. Entonces, en 2 segundos, nuestro tren va a pasar por completo delante del semáforo. ¿Está bien? Bueno, seguimos con el material. Seguimos con el material. Entonces, acá sería 2 segundos la alternativa A. Seguimos el siguiente problema. Te dice un ciclista que va a 12 kilómetros por hora, me imagino que eso es una H y no una K, recorre una distancia igual diariamente, pero cierto día triplica su velocidad, demoraría 1 hora menos. ¿Cuál es la distancia que recorre diariamente? Ya. Vamos a hallar la distancia. Ya. Vamos a partir con los datos. Esto lo sacamos y partimos por los datos. Hay 2 casos, como el del alumno. Hay 2 casos como en el del alumno anteriormente, ya que hemos visto ese ejemplo. Vamos a resolverlo. Ya, su velocidad es 12 kilómetros por hora. Primera velocidad es igual a 12 kilómetros por hora. Este es uno de los datos. El otro es... la distancia es igual para todos. Entonces mi distancia va a ser igual a... Perdón, mi E va a ser igual a una D. ¿Ya? Mi espacio va a ser igual a una D. Inicialmente su tiempo que recorre va a ser un T1. O un T nada más, ¿sí? T nada más. Este es en el caso 1. Le vamos a poner caso 1. Ahora el caso 2. El caso 2 te dice la velocidad. ¿Qué te dice con respecto a la velocidad? Cierto día triplica su velocidad. Eso quiere decir que su velocidad ya no va a ser 12, va a ser 36. 36 kilómetros por hora. La distancia va a ser la misma. No puede variar, el espacio tiene que ser el mismo. Y va a ser una D. Ahora, ¿qué pasa con mi tiempo? Mi tiempo sí varía. Mi tiempo te dice, cierto día triplica su velocidad, demoraría 1 hora menos.
¿Cuál es la distancia que recorre diariamente? O sea, va a ser un t menos 1. En ambos te pide hallar la distancia. Entonces aplicamos acá la fórmula. Por fórmula, sabemos, 2 puntos, que mi distancia, perdón, mi espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿No? Sabemos eso. De igual manera acá, por fórmula, sabemos que mi espacio es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos. Acá, mi espacio es D. Mi espacio es D igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es mi velocidad? Es 12. 12. ¿12 qué? 2, perdón, 12 T. Acá, mi velocidad que será igual. Perdón, mi distancia será igual a velocidad. Ahora es 36, pero 36 ¿qué? Tiempo menos 1. De estas dos ecuaciones, de la ecuación 1 y de la ecuación 2, podemos reemplazar o podemos igualarlos. Ponemos acá igualando la ecuación 1 y 2 tenemos. La ecuación 1 y 2 sería 12t es igual a 36t menos 1. Acá, ¿qué podríamos hacer? Podemos pasarlo a multiplicar o también podemos simplificar doceava, doceava. No, lo que ustedes prefieran. Yo lo voy a mantener. 12t va a ser igual a 36t menos 36. Acá lo pasamos a restar. Pasamos a restar y sería 24t igual a 36. Profe, pero no aparece bien tu pantalla. Sí está compartiéndolo o no les aparece. Ahí está. Se ha quedado en problemas para el alumno, profesora. Yo creo que Sí, yo profesora, pensé solamente yo tengo. sí parece, pero parece como estaría cargando alguna aplicación, profe. Pero Ajá, sí tuve problemas ese para el problema alumno no también. está, no está en nuestro módulo. A ver, un momento. Ese problema no está en nuestros módulos. Sí está, compañeros. Sí, ¿Sí? porque es ¿En el qué módulo parte de está, bueno? cuarto. Sí, sí ¿Cómo es? está ¿Cómo? en Sí Sí, está. Es la página 43, el problema 2. Sí, vamos a resolver todo lo que dice examen bimestral, promo. El módulo que me dieron es muy distinto al de ustedes. ¿Sí está bien o no está bien? A ver, por favor, me indican para seguir avanzando. Ahora sí parece. Ya, estamos en el ejercicio 2. ¿De ahí se ha visto algo de la resolución o no se ha visto nada? Nada, no se ha visto, profesora. Nada se ha visto, profesora. No se ha visto nada, Miss. ¿Ahora ven? Sí, sí, Ya, profesora, ahí sí se ve. ya, ya. Vamos a explicarlo nuevamente entonces. Sí, mejor porque de antes no se veía nada. Ya, aquí están los dos casos.
El caso 1 te dice que primero empieza con una velocidad de 12 kilómetros por hora. La distancia recorrida es una distancia de que no te indica. El tiempo es un tiempo t que tampoco te indica. Y de aquí deducimos que por fórmula se sabe que el espacio es igual a velocidad por tiempo. Tu espacio es una d, que ya lo hemos puesto ahí. Tu velocidad es 12 y tu tiempo es t, que tampoco lo conocemos. Aquí lo hemos dejado ahí, es una ecuación 1. Ahora nos vamos a pasar al caso 2, donde el caso 2 te dice que se triplica la velocidad. La velocidad es de 36. El espacio es un d, sigue siendo el mismo, no va a variar. Y tu tiempo te dice que al momento de triplicarlo se disminuye 1 hora antes, o sea que recorre esa misma distancia 1 hora menos. Ahora, nuevamente por fórmula sabemos que el espacio es igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos, tu espacio sigue siendo el mismo d, tu velocidad se ha triplicado a 36 y tu tiempo es 1 hora menos, t menos 1. Esta es tu ecuación número 2. De ambas ecuaciones, ¿qué es lo que sabemos? Que son iguales, porque la distancia no ha cambiado, no ha variado. Entonces estas d son iguales. Es por eso que igualando la ecuación 1 con la ecuación 2 tenemos que 12t es igual a 36t menos 1. Ustedes pueden simplificarlo, acá sería 1, aquí sería, claro, aquí sería quitándole, o ya lo vamos a quitar para ya no estar multiplicando y restando. Sacamos 12ava, aquí solo queda t, y acá solo queda 3. 3 por t va a ser 3t, menos 3, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí están todos? Ahora, tu t pasa a restar. Te quedaría 2t igual a 3. Y de aquí tenemos que t va a ser igual a 1.5. ¿1.5 qué? Vamos aquí, te dice horas, entonces tiene que salirte en horas. 1.5 horas, 1 hora y media. Ahora, pero el tiempo no es lo que te pide es ¿cuál es la distancia que recorre diariamente? La distancia es lo que te pide. Entonces acá vamos abajo. La distancia será d igual. ¿A qué es igual? Podemos reemplazarlo acá, podemos reemplazarlo acá. Nos tiene que dar lo mismo, ¿ya? Aquí. 36. 12 por... No sale 36. Por 1.5. 12 por 1.5. ¿Cuánto sería? Mi distancia sería igual a... ¿Cuánto sería? 12 por 1.5. 17 puntos. 18. Sería 18 horas. ¿Ya? Y si no me creen, acá también tiene que salirte lo mismo. Podemos reemplazarlo acá más al ladito. Yo qué D precioso. es igual a 36 por t, que es ¿cuánto? 1.5 menos Mi papá 1. ahora se va a quedar allá. Y acá tendríamos que d es igual. 1.5 menos 1 es 0.5. 0.5 por 36 también te sale 18 horas. Y ahí concluimos que, perdón, no son horas, son kilómetros. Es distancia. 18 kilómetros sería la alternativa C. ¿Sí? Hasta ahí sería el segundo problema. Y pasamos al último problema para el alumno, aunque esto será para ustedes. El problema para el alumno. Ya, Manuel te dice, salió en su carro a una velocidad de 40 metros por hora. 2 horas después, Mariana salió del mismo lugar
ella manejó por la misma vía, o sea, que van a recorrer la misma distancia, pero ella sale con 60 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas había manejado Marina cuando alcanzó a Manuel? De esto hemos visto ya la teoría. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo. Ya lo hemos visto. Y es el tiempo de alcance. Nos llevamos este cuadrito. Nos lo vamos a llevar para poder resolverlo mejor. El tiempo de alcance. Vamos a decir esta que sea nota gráfica. ¿Qué te dice? Te dice que Manuel salió con su carro a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, acá la velocidad 1, perdón, la velocidad 2, porque te dice que es el que sale primero. La velocidad 2 es 40 kilómetros por hora. La velocidad 1 es el de Marina, que te dice que sale con 60 kilómetros por hora. Hasta ahí ya tenemos esos datos. Vamos a manejar esta fórmula de acá, que ya les he explicado cómo se deduce, pero esta fórmula es la que vamos a usar. Te dice que ella sale 2 horas después. Ella manejó por la misma vía 60 kilómetros. ¿Cuántas horas habría manejado Marina cuando alcanzó a Manuel? Ese tiempo de acá, ¿qué pasa? Ese tiempo de acá son 2 horas. O sea, la distancia que los separa son de 2 horas. Entonces ponemos en las 2 horas. En las 2 horas, ¿qué pasó? Manuel recorre. ¿Cuánto recorrerá Manuel? Va a ser igual a distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto va a ser su distancia? Velocidad de Manuel es 40. 40. Ajá. Y el tiempo con el cual pasó fueron 2 horas. Entonces esa distancia que los separa es igual a 80 kilómetros. Esa pequeña distancia que los separa es de 80 kilómetros. ¿Ya? Ahora lo que queremos saber es en cuánto tiempo Marina va a alcanzar a Manuel. Podemos aplicar esta fórmula. Tenemos ya esta distancia que los separa, que es 80. Tenemos las velocidades. Nos falta el tiempo de alcance. Entonces el tiempo de alcance será igual a la distancia, que es 80, entre la diferencia de velocidades. Sería 60 menos 40. 20. Sería 80 entre 20. El tiempo de alcance es igual a 4. 40. ¿4 qué? 4 Horas. 4 horas. Exacto. Esto sí se entendió, ¿no? Ya. Y con eso finalizamos lo que son o lo que les corresponde como problemas para el alumno. Ahora yo en mi material, y ya para completar los 10 minutos que siguen, podemos seguir viendo lo que corresponde a algunos ejercicios más. Por ejemplo, no hemos visto el tiempo de
El tiempo de encuentro. Podemos verlo por acá. En los ejercicios que yo he preparado para ustedes. Eso sí está sencillo, también está sencillo. Aquí. Por ejemplo, te dice 2 autos se mueven en sentidos contrarios. Con velocidades constantes. Ojo, siempre te tienen que recalcar la velocidad constante. Porque si no te lo dice, tú no vas a saber qué movimiento es el que están realizando. Quizás ahora no lo han visto, pero más adelante van a ver el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿A qué se refiere con variado? A que ya va a presentar aceleración. O también van a ver el movimiento parabólico, uniforme, o el movimiento de caída libre. Todos estos ya son movimientos en los cuales la velocidad no es constante, ya no se va a mantener. Va a sufrir ciertos cambios, ya sea para que sea mayor o que sea menor. Entonces, para que tú puedas reconocer un movimiento rectilíneo uniforme, tiene que decirte esto, que las velocidades son constantes. Después de qué tiempo se encuentran, si inicialmente estaban separados 2000 metros, y las velocidades de los autos son los siguientes. Ponemos más arriba, y entonces vemos los datos. El dato del primero. La velocidad 1 es igual a 40 metros por segundo. La velocidad 2 va a ser igual a 60 metros por segundo. ¿Qué es lo que te pide? O tienes la distancia que es igual a 2000 metros. Más grandecito. Ya, 2000 metros. ¿Qué es lo que te pide? El tiempo de encuentro, porque te dice, después de qué tiempo se encuentran si inicialmente estaban separados. Tiempo de encuentro es lo que te pide. Por fórmula, o por lo que hemos visto, el tiempo de encuentro es igual a la distancia entre la suma de velocidades. Eso es tiempo de encuentro. Entonces, ponemos aquí. Mi tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia entre velocidad 1 más velocidad 2. ¿A qué será igual mi tiempo de encuentro? Tengo mi distancia, ojo, para que puedan aplicar cualquier fórmula, todos tus datos tienen que manejar las mismas unidades. Por ejemplo, acá las velocidades están en metros. Tu distancia está en metros. Sí podemos aplicarlo, ¿ya? Sí podemos aplicarlo. Pero date el caso de que tu velocidad esté en metros y tu distancia está en kilómetros. No se puede aplicar la fórmula. Primero tendrías que llevar tu distancia a metros o tu velocidad también a kilómetros. Pero trata siempre de manejar tus unidades internacionales, que son el metro y el segundo. Y así es que la misma pregunta del problema te hace llevarlo a otras unidades. También está bien, pero lo primordial es que sean unidades internacionales. Y así en el problema las alternativas están en kilómetros, en horas, minutos. Diferentes a estos, ya se tiene que hacer obligatorio una conversión de unidades. Bien, el tiempo de encuentro va a ser igual a 2000 entre la suma de velocidades. Tu velocidad 1 es 40 y tu velocidad 2 es 60. Entonces mi tiempo de encuentro va a ser igual a 2000 entre 100. ¿No es cierto? Entre 100. Simplificamos ceros. Simplificamos ceros y nos queda 20. ¿20 qué? 20 segundos. Eso quiere decir que después de recorrer ambos una distancia o estar alejados una distancia de 2000 metros, el tiempo será igual a 20 para que se puedan encontrar o puedan chocar, no colisionar. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué tipo de problema más les puedo mostrar? Por ejemplo, aquí. Te dice un automóvil viaja 86.4 kilómetros con una velocidad constante de 8 metros por segundo. ¿Cuántas horas se requieren para el viaje? Ojo aquí, te dice que
86.4 kilómetros. Ya te está dando en kilómetros, pero mira, tu velocidad está en metros. Metros por segundo. Y te dice cuántas horas se requieren para el viaje. Te está hablando de horas, cuando aquí solo hay segundos. O sea, acá tiene que hacer dos conversiones, ¿no? Uno de kilómetros a metros y otro de segundos a horas. Empecemos con darle solución y primero convertir. Kilómetros, eso tenemos que llevarlo a metros sí o sí, si no, no se va a poder trabajar. Te dice que sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿ya? Entonces, si mi distancia es igual a 86.4 kilómetros, ¿en metros cuánto será? Si mi kilómetro vale 1000 metros. Entonces solo pongo 86.4 por 1000 metros. Sería 86.400 metros. Ahora, tu velocidad sí sigue siendo lo mismo, sigue siendo 8 metros por segundo. Tu tiempo es el que te pide, que no sabes, pero sí tiene que ser en horas, no en segundos. Ahora, tenemos nuestra fórmula, que tu tiempo es igual a velocidad, perdón, a distancia entre velocidad. ¿No es cierto? Si no nos recordamos, vamos aquí, tapamos el tiempo, es distancia entre velocidad. Dicho esto, volvemos. Perdón, ¿dónde estábamos aquí? Tu tiempo tiene que ser igual, tu distancia es 86.400 entre 8. ¿Cuánto es eso? Tienes que son rápidos dividiendo. Sale 10.800. 10.800, ¿qué? Segundos. Pero el problema me piden horas. Entonces tengo que ver una hora. ¿Cuántos minutos son? Son 60 minutos. Y a la vez son 3.600 segundos. Si mi tiempo está en segundos y yo de horas, para llegar a segundos, tengo que multiplicar. Para yo volver de segundos a horas, ¿qué es lo que debo hacer? Es dividir, ¿ya? Es dividir. Entonces mi tiempo, para llevarlo a horas, tengo que dividir 10.800 entre esta cantidad. Así segundos y segundos se van y me va a quedar las horas. Entonces entre 3.600. Y esto sí me va a quedar en horas. ¿Y cuánto sería esa división? Esa división me resulta 3. ¿3 qué? 3 horas. Acorde a lo que nos está pidiendo el problema. Si se dan cuenta, acá no solo ha sido aplicar la fórmula, sino también realizar las determinadas conversiones para poder llegar al resultado. Podríamos haber no cambiado, por ejemplo, la distancia de metros, sino haber cambiado la velocidad. Si la velocidad lo cambiábamos a kilómetros por hora, hubiésemos dividido entre 1000 y también dividido entre 3600. O sea que esta velocidad se va a hacer bien chiquita, chiquita. Dependiendo cómo ataques el problema, siempre tienes que llegar a la misma respuesta, ya que siempre sabemos que las matemáticas tienen que ser exactas, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy día. Espero que se haya entendido. Y bueno, paso a retirarme. Que tengan una bonita noche, chicos. Hasta mañana. O hasta luego, la profesora. próxima clase. Que tenga una buena noche, profesora. Buenas noches, profesora. Está bien, hasta luego. Para todos un fin de semana. Buenas noches, profesora, hasta todos. Chao. Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Próxima clase, compañeros. Hasta luego, profesor. Ah, profe, pues, hasta luego. Hasta luego, Chao, chicos. compañeros, cuídense.